de poder sentir su palabra, su voz, su presencia. Somos afortunados. Somos afortunados. Tenemos la bendición de estar en su presencia. Amén. Por eso no le voy a preguntar cómo están, porque si estamos en la presencia de Dios estamos bendecidos. Más allá de lo que estemos pasando, estamos bendecidos por estar en su presencia. Después es un punto aparte que seguiremos trabajando para seguir siendo bendecidos aún más con el Señor. Amén. El otro día que estaba el pastor en el momento de la prédica, vuelvo a decir siempre lo mismo porque o no sé si me pasa a mí, o sea, obviamente será para mí que tengo que aprender, por eso lo tenemos que decir una y otra vez. Yo me quería levantar y me quería ir, o sea, claro. ¿Viste que hay un meme que dice, ¿para qué me llaman si sabe cómo me pongo? ¿Por qué me dicen que tengo que predicar si predican antes todo? Pero decía, Señor, gracias, porque esto es lo que vos querés que nosotros vivamos. Esto es lo que vos querés que nosotros entendamos y practiquemos, ¿no? Porque a veces, como dice el pastor, no conocemos, sabemos. ¿Sí? Siempre el ejemplo que da él dice, ¿quién conoce a Messi? Levanta la mano y yo me voy con usted, el que lo conoce. Sabemos de tal persona, ¿sí? No lo llegamos a conocer porque no tenemos una relación. Pero a veces estamos sabiendo, a veces conocemos y otras veces practicamos lo que conocemos. No nos quedemos con el saber, empecemos a conocer, pero no nos quedemos con el conocer, empecemos a practicar. Amén. Les quería contar esta breve charla que vamos a tener, breve porque siempre la hermana Matilde me lo pide y me lo dice con mucho amor me lo pide. Entonces, como yo la quiero tantísimo, que quede registrado esto, en el estudio de la facultad el año pasado elegí estudiar historia. Lindo, pero cuesta un montón. Y en este estudio que iba leyendo, ¿no? Uno tiene que leer mucho, veía diferentes personajes que fueron haciendo algo en un proceso, ¿sí? La historia es un proceso, un tiempo, un lugar. Y en ese proceso histórico, estos personajes habían hecho algo para el lugar donde se movían. Y muchos de estos personajes han llegado a cambiar ese territorio, ¿sí? En el que ellos se desempeñaban, muchas veces políticos, muchos otros tantos solamente en un activismo social. Pero parte de esta historia se iba transformando, se iba cambiando por el accionar de estos personajes que podemos llegar a ver o estudiar. Y yo decía, qué bueno esto, uno puede estar de acuerdo o no con los procesos históricos, ¿no? Pero decía, qué bueno que esto se pudo cambiar, qué bueno que esto se pudo, qué malo que lo vivimos y lo tenemos que volver a vivir, qué malo que... Bueno, uno va viendo, porque la historia es este pasado con el presente para ver qué es el futuro, bueno, una cuestión que uno va aprendiendo. Y yo decía, Dios cambió la historia. Es más, Dios generó la historia. Dios, al crear a Adán y Eva, inició, por lo menos lo que nosotros sabemos, el proceso histórico de la humanidad. Pero no solamente Él inició el proceso histórico de la humanidad, sino que Él la transforma todo el tiempo. Y me voy a poner los lentes porque estaba sin lentes últimamente, uno se hace y ya no veo sin lentes.
¿Vieron que muchas veces uno dice, antes de Cristo, después de Cristo? ¿Sí? En estos libros que yo estuve leyendo era en 1568 antes de Cristo, 569 después de Cristo. Y no es algo que pasó desapercibido Cristo en la historia. Yo les estaba contando que el estudio de la facultad, no estaba yendo a un centro teológico. Una facultad, la Facultad de Loma de Zamora, haciendo mi licenciatura. Pero en los libros había un antes y un después. En la historia hay un antes y un después. ¿Y quién es el antes y el después? Cristo. El hombre, como ser humano, ¿sí? Hombre o mujer, es un ser histórico. Todos tenemos una historia. Nacimos en un momento, o hay alguno que no nació y está. Desde siempre, no. No vamos a decir cuánto hace que estamos en la historia. No, estamos en la historia y punto. Pero todos somos seres históricos. Tenemos un nacimiento y una vez que nacemos, desde la panza, obviamente, ya el primer latido, empieza nuestra historia. Empezamos a escribir estas páginas de la historia de nuestras vidas. ¿Y quién crea nuestra historia? ¿Qué dice el Salmo 138? Dice que el Señor va a cumplir el propósito de nuestra vida. Entonces, si Él va a cumplir el propósito de nuestra vida, Él es el que nos crea, ¿sí? Otro salmo dice que nos vio no dice desde que empezaste a caminar, ni desde que entraste a la iglesia. Te vi esa vez que entraste a la iglesia y ahí dije, ahí está, voy a empezar a transformar la historia de este hombre, de esta mujer. ¿Dice así la Biblia? Dice que desde el vientre de nuestras madres Él nos vio. Y ya tenía un destino para nosotros. Él empieza con nuestra historia. La historia escrita, no sé si alguno de acá o alguna, cuando era chica o hasta ahora, tuvo algún libro de esos, como ahora no me acuerdo cómo se llama, diario íntimo. ¿Quién tuvo? Y los que tenían todos colores. ¡Ay, qué hermosura!, ¿no? ¿Qué pasaba en ese? Los varones no digan que no, porque en algún lado escribían lo que pasaba. Me dio bolilla. Punto número para mí. No, claro, díganme que no escribían en algún lado. ¿Qué pasaba en ese diario íntimo? Que no era íntimo porque mamá lo tenía que ver, si no, estábamos en problemas. Escribíamos lo que nos pasaba, ¿sí? Hoy me levanté, mi mamá me hizo un café con leche, ¿eh? Cosas que ahora no podríamos porque no nos da el tiempo. Pero uno ahí registraba parte de su historia, ¿sí? Y esta historia escrita sirve para guardar memoria. Porque después, cuando fuimos más grandes, nos encontramos ese diario y decimos, mirá lo que escribía. Mirá, este es el primer boleto cuando viajé sola, no sé si lo hicieron alguna vez, cuando venía el boleto en papel, ¿no? Horrible, se me cayó toda la edad ahí. Sacabas el boletito, para los que no conocen, poníamos unas monedas, no poníamos nosotros, ponía el chofer las moneditas en la cosa esa que taca, taca, taca que hacía, le pagábamos con los billetes y el chofer nos cortaba una tirita que era el boleto. Sí, no digan, no toquen, no todos lo vivieron, los más chiquititos, no nada más. Después, bueno, vino la monedita y después la sube, ahora pagás con mercado, pones la cara, el iris, no sé ya lo que haces. Bueno, y en ese momento uno guardaba, cuando viajé sola por primera vez, guardábamos ese. ¿Por qué? Porque guardamos memoria, porque queremos en algún momento evocarlo, traerlo a nuestro presente y recordarlo, ¿sí? Esto también es la parte de la historia escrita, es guardar memoria de lo que pasó. Porque cuando llegás a los 40 y pico y te dicen, ¿te acordás? No. No. Y no me acuerdo qué pasó hoy a la mañana en casa. Pero lo bueno de registrar la historia
es que de ella aprendemos. Y la Biblia registra historia. Pero esta historia que es registrada en la Biblia es la voz tangible de Dios. A veces uno dice, ¿cómo escucho a Dios? Dios a mí no me habla. No leíste la Biblia entonces. Porque la palabra de Dios, este libro que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Cada uno tiene su Biblia, o lo tiene en el celu ahora, es la voz tangible de Dios. ¿Por qué es tangible? Porque la estoy leyendo y cuando la leo, el Señor empieza a obrar en mi vida. Ahora, solamente pasa a ser un registro histórico que evoca memoria cuando está ahí solito. ¿Sí? Vieron que muchas veces nosotros hacemos el ejercicio de dejar la Biblia en la mesita de luz, abrirla y eso nos guía para... No, eso no es la Biblia. Eso es un registro histórico que guarda memoria y que está ahí. Cuando nosotros la leemos y pedimos al Señor que Él nos enseñe, pasa a ser la voz tangible de Dios. Esto que el Señor dejó escrito, sí para guardar memoria, para que nosotros sepamos qué es lo que pasó, qué es lo que hizo, pero para que accione en nuestra vida. Por eso decía, ¿no? Primero, podemos saber de Dios, podemos conocer a Dios, pero tenemos que practicar lo que Dios nos está diciendo. ¿Vamos bien? Y por eso vamos a hablar de algunos personajes, porque el título de esta charla es La historia cambió. Como les decía al principio, Dios inició la historia del mundo y la transforma día a día. Tenemos este libro histórico para guardar memoria de todo lo que Dios hizo en su momento, pero es la voz tangible para que todo lo que Él hizo en ese tiempo sea hecho en nuestro tiempo. ¿Amén? ¿Qué significa cambiar? Cambiar no pues también puede ser de cambiarme de vestimenta. ¿Sí? Dice, sinónimo de transformar. Busqué transformar. A veces el diccionario me pierde. Transmutar. Busco transmutar. Mudar o convertir algo en otra cosa. Eso es transformar. Convertir algo en otra cosa. No dice, le vamos a agregar algunas cositas, le vamos a sacar unas otras. Dice totalmente convertirlo en otra cosa. Lo que era, deja de serlo para hacer otra cosa. ¿Sí? ¿Me acompañan? Voy a leer, como siempre, en el lenguaje actual. Vamos a Mateo 9. Del 9 al 11. Dice, cuando Jesús salió de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Ese mismo día, Jesús y sus discípulos fueron a comer a la casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Vamos hasta ahí, hasta el 10. Mateo tenía una historia determinada, ¿sí? Fíjense que en otras versiones, en el capítulo 9, en el versículo 9, dice que era publicano, ¿no? Acá en esta versión dice cobrador de impuestos. Imagínense cómo eran vistos los cobradores de impuestos. Le sacaban la plata a la gente para dárselo ¿a quién? A Roma. Y
Desde esos tiempos existía una palabra hermosa, preciosa, que empieza con C, ¿sí? Y termina con oin, que es corrupción. O sea, claro, el cobrador de impuestos, ¿qué hacía? Bueno, viene Facundo, ¿de qué va vos? A ver, ¿cuántas casas tenés? No, no tengo casa. ¿Algo tenés? No, la verdad que no tengo mucho. Bueno, no importa. $10.000. Epa. ¿Cómo no? Sí, porque y no tenés casa, no la vas a tener por mucho tiempo si no vas a aportar, porque la verdad que... Entonces, ¿qué hacía Facundo? Bueno, pero yo quiero tener casa en alguna vez en la vida. ¡Pum! Le pagaba lo que no correspondía. Estos cobradores le pagaban su parte a Roma y después, ¿qué pasaba? Venían con la 4x4, ahí estacionaban las cuestiones. Mirá qué bien cobran el sueldo del cobrador de impuestos, quiero ser. No, no era el sueldo. Era que había algo más por ahí. Entonces la historia de Mateo era una historia atravesada por la corrupción. Ya estaba designado Mateo el publicano, Mateo el cobrador de impuestos, Mateo el corrupto, Mateo el que no hace las cosas bien, Mateo con este no te metas. Ya tenía su historia Mateo. Y aparte, el contexto de Mateo tampoco era bueno. Fíjense que dice en el versículo 10, cuando fueron a comer a la casa de Mateo, estaban otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. La historia de Mateo tenía ya un indicador arriba que era gente no buena. ¿Conocemos a alguien que está rotulado como que este corrupto? Este que no se le puede confiar nada. Este que si vos te metés con este, terminás muerto a palos. Esa historia estaba atravesada por estos adjetivos que mencionamos. Ahora vos fijate lo que dice. Se encontró con Jesús en el lugar de trabajo, en el medio del chanchullo, diría yo, ¿no? Porque estaba ahí cobrando impuestos, estaba haciendo lo que no debía. Dice que se encontró solo se encontró. Jesús pasó por ahí, lo miró y le dijo: Mateo, seguime. Y desde ahí la historia de Mateo es transformada. Dejó de ser el publicano, dejó de ser el corrupto, dejó de ser la persona marcada por lo malo y empezó a ser el discípulo amado de Jesús. Solamente el encuentro con Jesús transformó su historia. Pasó de ser una cosa a otra totalmente diferente. ¿Vamos bien? Ahora los invito a que vayamos a Marcos 5:25 al 34. Esta historia la venimos escuchando muchas veces, ¿sí? La mujer de flujo de sangre. Dice: entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años, pues perdía mucha sangre. Había gastado en médicos todo lo que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Más bien, la maltrataron más y cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba: si tan solo pudiera tocar su ropa, yo sanaría. Por eso, cuando vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y preguntó: ¿quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron: ¿cómo
cómo se amontona la gente sobre ti y todavía nos preguntas quién te tocó la ropa. Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él, temblando de miedo, y le contó la verdad. Jesús le dijo: hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila. Esta mujer, su historia también estaba designada y estaba marcada como enferma. Era la enferma, ¿sí? Dice que hace 12 años estaba con esta enfermedad. Y no solamente que estaba padeciendo la enfermedad, sino que todo lo que tenía lo había gastado en ir a ver a diferentes personas para tratar de curarse. Y no solamente que estas personas no pudieron curarla, sino que dice ahí, fíjense que acá en esta versión dice, sino que la maltrataban cada vez más. Y cada día empeoraba su situación de enfermedad. Esta era la historia de esta mujer. Enferma. Siempre. Siempre enferma. Ya no tenía esperanzas en el hombre. Había ido a todos lados y nadie podía hacer nada, sino que encima la maltrataban. Encima le decían cosas que aún la hundían más en esa historia. No, yo me imagino lo que no está escrito, ¿no? En la palabra, que iba a estos médicos y le decían, mira, no, la verdad que por vos no podemos hacer nada, ya está. Yo te diría que vayas escribiendo qué es lo que vas a hacer con lo que tenés, porque no se puede hacer nada. U otros le dirían, no hay razón para que te sanes. Yo me imagino, acá no habla de familia, ¿no? Me imagino que hasta la familia también le dio la espalda, porque era la enferma, era la que siempre se sentía mal, la que nadie podía hacer nada por ella, nada. Y cada día empeoraba su enfermedad, hasta que, habiendo oído de Jesús, tomó la decisión de acercarse a él. Porque Jesús estaba caminando. Jesús pasaba ahí, estaba yendo por entre medio de toda la multitud. ¿Vieron? Bueno, hay que poner las cosas más reales para podernos darnos cuenta. ¿Vieron cuando se festejó la Copa del Mundo? ¿Alguien fue al obelisco? ¿Se podía caminar tranquilo? ¿Ibas así por las anchas? No, estaban todos así, nosotros los veíamos de la tele, ¿no? Estaban todos así, uno al lado del otro, apretadito, 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 porque había mucha gente. Bueno, de esa manera estaba caminando Jesús. Dice que la multitud, no decía, bueno, cientos, miles, dice multitud, lo estaban apretando. Imagínense, cierren un poquito sus ojos y imagínense al Señor caminando a paso de hormiga, porque no podía ir más rápido, no podía moverse para la derecha, para la izquierda, él tenía que ir caminando. Y esta mujer, en medio de esa multitud, con calor me supongo, ¿no? Porque cuando hay mucha masa de gente, los calores humanos se concentran más. Tomó la decisión de atravesar esa multitud y llegar hasta Jesús. Ella ya había escuchado algo, pero no le bastaba con escuchar. Tenía que acercarse a él. Se acercó y tocó su manto, tocó su ropa. Ese acto de fe transformó su historia, transformó su vida. Porque dice que el Señor le dijo unos versículos más abajo, hija, has sido sana porque confiaste que Dios lo iba a hacer. Porque confiaste que Dios iba a sanar tu vida. Esta mujer, su historia
Acá arriba decía enferma, sin cura, ya no se puede hacer nada, déjenla, no la miren, apártenla. Esa era su historia, pero Jesús la transformó. La transformó en sanidad. Y no solamente la transformó en sanidad, sino que dice que la mujer se dio cuenta que Jesús estaba buscando a quién había sanado, a quién había salido el poder, a quién había tocado el poder. Dice que la mujer se acercó y le dijo, Señor, a mí me sanaste. La mujer oyó de Dios, tomó una decisión que fue acercarse al Señor para pedir sanidad, para ser sana. Me voy a retrotraer. No se acercó para pedir, se acercó para ser sana. No pidió, no le dijo, Señor, si puedo, no. Ella fue y dijo, yo si solo tocar el borde de su manto, voy a ser sana. Tomó esa decisión, se acercó y el Señor transformó su vida. Sacó ese mote de enferma para poner sana. Fue transformada su historia. Y ahora te voy a pedir que me acompañes a Hechos. Hechos 9, del 1 al 9. ¿Esta es Marcos para tomar? No me vas a hacer nada, ¿no? Porque el otro día en tiempo libre le dije, por todo lo que me hizo transpirar, dije, a ver, vas a cantar el domingo. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevárselos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto, desde el cielo, lo rodeó un gran resplandor, como un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Levántate y entra a la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días, no quiso comer ni beber nada. Vamos hasta ahí, después vamos a seguir leyendo. El versículo 1 dice, Saulo estaba súper contento con la campaña que se hizo en Copelo, estaba muy alegre porque tocaban muy fuerte las canciones, que le gustaban mucho la letra. Después dice, le llevó regalitos a todos los que estaban en la iglesia. ¿Dice eso? Dice que estaba furioso. Estaba furioso. ¿Ustedes vieron cómo se llama esta película? No, la de los colorcitos. Bueno, ya me va a salir. Intensamente. ¿Vieron lo que es furia, no? 2 cosas le decís, ¡pum!, pega el estallón. Bueno, Saulo estaba así. O sea, tenía furia. Quería matarlos a los seguidores de Cristo. No había otra. Estaba furioso, los amenazaba y dijo, necesito ir a Damasco porque los quiero meter a todos presos, ya no me los aguanto más.
Estoy cansado de Jesús, Jesús, Jesús. Me tienen podrido. Basta, no los quiero ni ver, no los quiero escuchar. Los vamos a matar a todos, los vamos a meter presos. ¿Qué de evangelista, evangelista? Ya está, basta, no existe eso. No existe Dios, no existe el Evangelio, la Biblia es puro cuento. Basta, me agotaron. Ese era Saulo, perseguidor de los cristianos. El ateo. No me vengas con orar, porque eso no toca ni los muebles. No me vengas a decir que tu Dios puede hacer algo, porque no existe tu Dios. Ese era Saulo. Tenía su historia ya marcada como el perseguidor. El inconverso, ¿no? Que le decimos, este es inconverso. No sé por qué le decimos el inconverso. El ateo, el que no cree. Este es duro. No le hables porque no. Ese era Saulo. ¿Tenés alguno por ahí dando vuelta en tu cabeza? Ese era Saulo. Pero Saulo mataba, perseguía, mataba, encarcelaba. Dice que estaba, fíjense que dice en el versículo 2, más abajo, después del punto, en la parte B, dice, quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús. A todos. No le importaba, grande, chico, a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús, los quiero meter presos. Y las cárceles en ese tiempo, ustedes saben cómo eran, ¿no? Peor que las de ahora. Si ahora son feas, eran cuevas. Y estaban para bajito. O sea que todo lo que venía hacia de arriba iba todo así para abajo y pasaba por todas las cuevitas cárceles. Eso es lo que quería hacer Saulo, con todos los que estaban en la iglesia, en la sinagoga, sacarlos a todos y llevarlos a las cuevas. Y no era que tenían encarcelación de privilegio, ¿Cuál era el fin de que estén en las cuevas? Que se mueran. Porque era lo que Saulo, estaba acostumbrado. Ese era Saulo, perseguidor, ateo. Pero, ¿quién llegó? Llegó Dios, llegó Jesús, llegó Cristo, llegó el Espíritu Santo para transformar la historia de Saulo. Vamos a leer el versículo 15. Les hago un resumen para no leer lo anterior. Se encuentra Ananías, sí, en Damasco, y el Señor le dice, mira que va a ir un tal Saulo. Y Ananías, en medio de la oración, ¿quién? Le dijo. Saulo. ¿Y? Saulo, Ananías. No. Ese hombre nos mata a todos. Ese hombre no quiere saber nada con los que te seguimos, Señor. Ananías, va a ir Saulo. Me rehúso, Señor. Ananías, vas a recibir a Saulo. Porque en el versículo 15 dice, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante extranjeros y reyes y hasta ante el pueblo de Israel. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios tenía para Saulo. Lo que ya había hecho su historia anterior, al Señor no le importaba, porque Él iba a transformar su historia. De perseguidor, de asesino,
a alguien que llevase la verdad a todos los pueblos. Dios busca y quiere transformar nuestra historia, pero Él no es autoritario. En nosotros está dejar que esto suceda. Lo leí porque en ese momento que lo escribí, siempre le digo al Señor, gracias por tu amor, ¿no? Porque Él nos da la elección. Él nos da el poder seguir con nuestra historia como venimos o transformar nuestra historia de vida. En Apocalipsis 3:20, si me quieren acompañar y si no lo leo yo acá. Es el último libro de la Biblia, pero más difícil de buscar, ¿viste? Porque te vas a la concordancia, a todo lo de después. Dice, yo estoy a la puerta, acá dice, yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré a tu casa y cenaré contigo. Saber, conocer y practicar. Saber sabemos todos, porque Dios transformó la historia de la humanidad. No hay nadie que no sepa de Dios. Conocer, lo conocemos muy pocos. Pero cenar con Él, solo algunos. Para que nuestra historia sea transformada, tenemos que cenar con el Señor. Tenemos que vivir lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Se acuerdan la prédica de la mariposa? Si no se acuerdan, acá me lo anoté para que puedan ir los que no estuvieron, del 11 de agosto del año pasado. La mariposa se transformaba desde adentro hacia afuera, desde el interior hacia el exterior. No podemos transformar nuestra vida sin Dios. No podemos, por más que lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos, nuestra historia solo es transformada por Dios. Nuestra historia solo es mutada, transmutada, cambiada, y los sinónimos que quieran ponerle, por Dios. Dios no agrega cosas a nuestra historia. Dios no quita cosas de nuestra historia. Dios la transforma. ¿Realmente queremos ser transformados por Dios? Todos los personajes que leímos hoy tomaron una decisión. Tuvieron que tomar una decisión. Mateo se levantó. Vean, si querés ya venir. Mateo se levantó porque él estaba sentado en su trabajo. Mateo se levantó y siguió a Jesús. Jesús no lo agarró y lo sacó de la silla y se lo llevó. Jesús le dijo, levántate, vamos. Y Mateo tomó la decisión. La mujer enferma por 12 años, sin ningún tipo de aliento en su cura, tomó la decisión de acercarse al Señor y declarar con fe que estaba sana. Y Saulo tomó la decisión de decirle, ¿quién eres, Señor? Esa pregunta fue la decisión de Saulo, de reconocer que el Señor le estaba hablando. Y esa decisión que él tomó, Mateo, la mujer enferma, Saulo, transformaron su historia de vida. Una vez más, como lo digo cada vez que nos encontramos para charlar, es tiempo de decisión. Solo, como dice en Apocalipsis, Él golpea la puerta y llama. Nos llama por nuestro nombre. Maru,
Gusti, Silvia, Jorge, estoy a la puerta. Y si nosotros tomamos la decisión de abrir, Él transforma nuestra vida. Ponete en pie. Cuando empezamos, les dije que no les iba a preguntar cómo estaban, porque sabemos que si estamos en la presencia del Señor estamos bendecidos. Pero sí, nuestra historia de vida, hay un montón de cosas que nos están pasando, que necesitan ser transformadas. Y esa es la bendición que tenemos hoy, de saber que estamos en su presencia y de saber que si tomamos la decisión, Dios la va a transformar. Yo te invito a que cierres tus ojos. Porque como dije, la decisión está en cada uno de nosotros. Ni yo puedo decirte, tenés que cambiar esto, tenés que transformar esto, porque primero que lo hace Dios. La transformación la hace el Señor. Ningún hombre va a transformar tu vida. La va a transformar Dios. Pero sí en vos está la decisión de ser transformada. Yo no sé si hay alguna enfermedad en tu vida. Si hay algo que todavía no te deja tener fe en Dios. Si hay alguna persona en tu entorno que no cree en este Dios, solamente lo sabes vos. Pero sí sé que es un tiempo de decidir. Es un tiempo de tomar la decisión para ser transformados. Y solamente, vuelvo a repetirlo, solamente Dios transforma nuestra historia. No lo hace un hombre, no lo hace una mujer. Estamos totalmente equivocados si pensamos eso. Solo el que transforma nuestra historia de vida es Dios. Dios sabrá qué instrumentos utilizar, porque Él es el dueño de la verdad y de la voluntad. Pero solo el que transforma nuestra vida es Dios. Tenemos que accionar, tenemos que decidir. Y las decisiones pueden ser varias. Puede ser en tu interior, puede ser levantando tus manos, puede ser pasando acá adelante, pero es tiempo de decidir. Cómo tomes la decisión es indiferente, pero sí tenés que tomarla. Señor, tu presencia en este lugar, en cada corazón, Jesús. Señor, como dice tu palabra, tú estás a la puerta y sabemos que hoy estás tocando a nuestra puerta, Jesús. Nos estás llamando por nuestro nombre y la decisión está en nosotros, si abrir y cenar contigo o seguir viviendo esta historia en donde las bendiciones no nos correrán y no nos alcanzarán, Jesús. Que podamos decidir hoy, Señor, abrirte la puerta para que transformes nuestra vida, Jesús. Necesitamos, Señor, ser transformados. Señor, como Mateo se levantó y sin pensarlo, siguió tus pasos y su vida fue transformada. De pasar a ser un corrupto, un ladrón con los impuestos, a ser el discípulo amado,
a ser esa persona que llevó tu palabra, Señor, que te acompañó en tu ministerio, Jesús. Ya su historia fue transformada. Señor, como esa mujer que nadie podía hacer nada por ella. Señor, aún más, Señor, la enfermaban cada vez más. Señor, yo me imagino, Señor, sufriendo, padeciendo, abandonada, sola, hasta que decidió tocar tu manto para ser sana. Entendió que tú tienes el poder, Jesús, que nadie más que tú tienes el poder. Y fue transformada su historia, Señor. ¿Cuántos años más habrá vivido, Señor? No lo sé, tu palabra no lo dice, pero tú le diste vida. Y no solamente vida, Señor, eterna, tú le diste vida física en esta tierra, Señor. Padre, y eso también lo entendemos y lo queremos. Señor, sabemos que el primer regalo tuyo para nosotros es nuestra vida eterna. Pero Señor, como esta mujer declaró sanidad en su cuerpo para poder seguir teniendo vida abundante en esta tierra, Señor. Así queremos ser transformados, Jesús. Como Saulo, Señor, que no creía, no te valoraba, no te registraba, Señor. Es más, solo estaba furiosos con lo que te adoraban y te exaltaban a ti, y solamente quería verlos muertos. Su vida se transformó por tu mano, Jesús, y pasó a ser uno de los apóstoles que ha transformado la vida de cada uno de los seres humanos que tenía a su alrededor. Pero no por Pablo, no por él, sino porque vos transformaste su vida, porque vos empezaste a usarlo como instrumento, Señor, para que otras personas sigan siendo transformadas, Señor. Gracias por darnos el privilegio de elegir ser transformado, Jesús. Te pido por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Así como a mi vida, Señor, has hablado con esta palabra. Te pido, Señor, que tú mires cada corazón y en lo que esté, Señor, sucediendo, que tu presencia y tu poder se esté manifestando en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Jesús.